los que nos seguirán por las redes sociales, les bendecimos, Señor, y que esta palabra sea para edificar a tu pueblo, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú vas a obrar en este día a través de la palabra que se ha preparado, bendito Dios. Bendecimos este tiempo. Amén. Amén, queridos hermanos, pueden tomar asiento. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hoy día vamos a hablar en todo caso de el segundo mensaje a las 7 iglesias. Nos vamos a centrar en la enseñanza del mensaje a la iglesia de Esmirna. Pero antes de hablar de esta iglesia me gustaría explicar algo sobre cómo podemos entender estos mensajes a las iglesias del Apocalipsis. A todos creo nos ha pasado, y a mí me pasó hace algún tiempo, cierta renuencia, cierto freno para leer y estudiar el libro de Apocalipsis, ¿no? Por el contenido, por lo simbólico que es, por todo lo que él contiene, hasta que en una oportunidad, orando y buscando la dirección de Dios, decidí no solo leer el libro de Apocalipsis, sino enseñarlo. Y creo que fue un año y medio que con el grupo de discipulado bíblico que tenemos en la iglesia logramos estudiar los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Y fue un tiempo muy interesante porque llegamos a entender verdades importantes de este libro, ¿no? Y gracias a eso, gracias querido Daniel, y gracias a eso hemos visto que a pesar de todas las calamidades que contiene el libro de Apocalipsis, al final hay una gran victoria, que es la victoria del establecimiento del reino de Jesucristo, un reino donde no habrá llanto ni dolor, todas las cosas viejas pasarán y el cielo y la tierra serán hechos nuevos. Es muy curioso que en los 2 primeros capítulos del libro de Génesis, Satanás no está. Satanás aparece en el 3er capítulo de Génesis. Y es muy interesante y prometedor que en los 2 últimos capítulos de Apocalipsis, Satanás tampoco está. Porque en el capítulo 20, Satanás es derrotado por el poder de Jesucristo. Y esas noticias pequeñas pero importantes para nuestra fe es lo que nosotros aprendimos en el estudio que hicimos ya hace algún tiempo atrás de este libro profético del Apocalipsis. Y estaba revisando algunos apuntes que hicimos para ese estudio y encontré algo que antes de explicar, de abordar lo que es el mensaje a la iglesia de Esmirna, que está en el capítulo 2 a partir del versículo 8, me gustaría explicar esto, cómo nosotros podemos entender, y eso es lo que estamos tratando en este mes de hablar, cómo es que podemos entender este mensaje a las 7 iglesias, ¿no? Esencialmente hay 2 maneras que los estudiosos y la teología, tanto antigua como moderna, nos enseñan que podemos entender estas cartas. Para empezar hay que decir que estas 7 iglesias en realidad existieron. En realidad fueron fundadas por los primeros discípulos. No se nos habla exactamente en qué momento fue fundada la iglesia de Esmirna, pero comprendemos que fue Pablo o alguno de los discípulos de aquel momento quienes fueron a Esmirna y fundaron esta iglesia. Cuando uno ve el mapa de las 7 iglesias, va a ver que son iglesias que están muy cercanas, muy próximas, ¿no? En la actualidad, en la geografía actual, esas 7 iglesias ocupan un territorio que corresponde al país que hoy llamamos nosotros Turquía, ¿no? Por ejemplo, a Esmirna ya no se le llama Esmirna, ahora es la 3.ª ciudad más importante de Turquía y se llama Izmir. Es una ciudad portuaria, es una ciudad muy importante en la actual Turquía y lo era también
en el tiempo pasado. Entonces, yo le decía que hay dos maneras de entender estos mensajes a las iglesias. Lo primero es que estas iglesias existieron, y esas cartas que manda Jesucristo a través de su ángel y son escritas por Juan, eran para esas iglesias en ese momento, porque existían. Hay un enfoque que dice que esas iglesias se han ido dando a lo largo de la historia. Ya tenemos nosotros 2000 años como iglesia cristiana en nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, una teoría que es interesante dice que esas iglesias se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Por lo tanto, lo que Jesucristo le anuncia, el mensaje que le da a Juan, es una visión profética de que esas iglesias iban a existir a lo largo de la historia. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia, esta teoría considera de que es la primera iglesia, la iglesia apostólica, que nace en el año 33 con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que termina en el año 100 con la muerte precisamente de Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis. Entonces, esta iglesia de Éfeso sería la iglesia que empezó en el Pentecostés de Hechos 2 y termina aproximadamente en el año 95 o en el año 100 de nuestra era. La iglesia de Esmirna, que es la segunda iglesia de la cual vamos a hablar hoy día, sería la iglesia perseguida, porque usted, querido hermano y hermana, debe saber que después de la muerte del Señor Jesucristo vino una persecución sobre la iglesia que duró 200 años. Primero por los judíos y después por los emperadores romanos. Entonces, ese periodo de persecución de la iglesia, ¿no? Juan, por ejemplo, estaba en el año 95 preso a causa de la persecución y a causa de su fe en Jesucristo. Entonces, esta iglesia perseguida más o menos sería del año 100 de nuestra era hasta el año 313, en que el Imperio Romano reconoce a esa iglesia como una iglesia oficial. Fueron 200 años de persecuciones. Entonces, esta teoría dice que la iglesia de Esmirna es esa iglesia perseguida. Luego está la tercera iglesia, la iglesia de Tiatira, que es la iglesia corrupta, que más o menos va desde el año 500 de nuestra era hasta el siglo XVI de nuestra era y comprende todo el periodo de predominio de la iglesia católica romana, ¿no? O sea, sería aproximadamente del año 600 o 500 de nuestra era hasta 1517, en que empieza la reforma protestante con Martín Lutero, de la cual nosotros como iglesia cristiana evangélica somos herederos de esa reforma. La iglesia de Sardis correspondería a una iglesia muerta que empieza en 1517 y termina en el siglo XVIII en 1700. Y la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia fiel, ¿no? Que es la iglesia fiel, que más o menos va desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, ¿no? Y está vinculada al trabajo de la iglesia protestante, a los grandes avivamientos del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, ¿no? Y la última iglesia, la iglesia de la Odisea, que es la iglesia tibia, que para esta teoría, para estos hermanos teólogos, más o menos empieza a comienzo del siglo XX y es la iglesia que predomina hasta el día de hoy. Pero el segundo enfoque, este es el primer enfoque que dice que son iglesias que se han ido desarrollando a lo largo de momentos históricos, pero el segundo enfoque, y creo que este es el más adecuado para entender el rol de la iglesia en la actualidad, dice que estas iglesias siempre han existido a lo largo de la historia, no por separado, sino juntas, y que esas iglesias hasta el día de hoy existen. ¿Y cómo es que existen? Por su práctica,
por su forma como enseñan, por su forma como comparten y viven el Evangelio. O sea que en alguna parte del mundo hay una iglesia de Esmirna ahora mismo, o por lo menos que tiene las características de la iglesia de Esmirna. En alguna parte del mundo ahora hay una iglesia que tiene las características de la iglesia de Laodicea, de Sardis o de Éfeso. Sin desmerecer la otra posición, la otra postura que también puede ser interesante de que las iglesias se desarrollaron en determinados periodos históricos, particularmente consideremos que este segundo enfoque de cómo entender estos mensajes, es decir, que hasta el día de hoy estas iglesias conviven juntas, ¿no? Son actuales hasta el día de hoy y que siempre han existido y que van a existir siempre hasta que se establezca el reino milenial de Jesucristo. Entendemos que nosotros recibimos este mensaje de las 7 iglesias como si fuésemos una de esas 7 iglesias. O sea, si lo vemos como que fue solo un mensaje para la iglesia del pasado, creo que caemos en un error, porque la iglesia, siempre lo he dicho, no es una organización, es un organismo vivo que tiene las mismas demandas que tuvo cuando el Señor Jesucristo la estableció en el Pentecostés. Y ese organismo vivo existe hasta el día de hoy. Por lo tanto, el mensaje de Jesucristo para las 7 iglesias es necesario, importante y actual, porque estas 7 iglesias, repito, siguen existiendo hasta el día de hoy, no en el mismo lugar, no en el mismo espacio geográfico en que nacieron, pero sí por la forma en que la iglesia se comporta, la forma en que la iglesia vive su fe, es que encarna algún tipo, expresa, manifiesta el carácter de estas 7 iglesias. Cuando leemos esto vamos a ver que de las 5 iglesias solo hay 2 iglesias a quien no se le reprocha absolutamente nada, que son precisamente la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Las otras 5 iglesias son encontradas falentes, fallan, ¿no? Se les dice un consejo de qué es lo que tienen que hacer para corregirse y luego se les dice, si no haces esto, viene una sanción. Y claro, cualquiera dice, a mí me gustaría ser de la iglesia de Filadelfia o de la iglesia de Esmirna, ¿no? Que son encontradas, que no se les reprocha absolutamente nada. Uno quisiera ser de esas iglesias, ¿verdad? De Esmirna o de Filadelfia. Pero resulta que en la misericordia de Dios, esas 5 iglesias que sí, a las cuales sí se les cuestiona, se les encuentra fallos, no han sido desechadas todavía, no han sido llevadas al juicio por Dios. Solo se les dice cuál es el error y qué es lo que deben hacer, y de no corregirse se les dice cuál va a ser su sanción. Ahí una vez más vemos la obra restauradora de Jesucristo. Advierte para que estas iglesias se encaminen mejor. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros, en un espíritu autocrítico, en un espíritu fiel a lo que la palabra nos dice en estas 7 epístolas a las iglesias, en estas 7 cartas a las iglesias, qué pasaría si nos encontramos ubicados, por ejemplo, en la iglesia de Laodicea? ¿Qué pasaría si decimos, pero a como yo me veo, yo parece que como miembro de la iglesia actual, por lo que enseñamos, me parece que estoy en la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia, ¿verdad?, que es la más cuestionada? Automáticamente ahí nosotros diremos, gracias Dios, porque a pesar de que puede ser una iglesia pasible de tu crítica, me está dando la oportunidad de la corrección. Y el Evangelio se manifiesta aquí
porque el Evangelio siempre es la posibilidad de la segunda oportunidad. El Evangelio siempre es eso, ¿verdad? El Evangelio no es la condenación al extremo, es la condenación para la reflexión, o es el cuestionamiento para reflexionar, enmendarnos y aceptar que somos llamados a una segunda oportunidad. Nosotros no seremos condenados porque somos pecadores, querido hermano. La palabra no enseña que nosotros somos condenados porque somos pecadores. Nosotros somos condenados porque, siendo pecadores, no aceptamos la luz de nuestro Salvador. Porque la condenación es esta. ¿Cuál es la condenación? ¿Que seamos pecadores? No. La condenación es esta, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. O sea, nosotros nos condenamos no por nuestra naturaleza pecaminosa, sino porque desechamos a aquel que vino a salvarnos. Amén. Entonces, si nosotros nos encontrásemos falentes y cayésemos por una, no sé, por la misericordia de Dios, tuviésemos en nuestra mente una luz y no cayésemos en la iglesia de Esmirna ni la de Filadelfia, aún allí, Dios nos quiere restaurar. Amén. Dios nos quiere restaurar. Mire, querido hermano, la iglesia de Filadelfia es una iglesia que dice que de nada tiene necesidad, que todo lo tiene, que es una iglesia rica, ¿no es cierto? Y hoy nosotros vemos un movimiento llamado de la doctrina de la prosperidad. No es el evangelio de la prosperidad, la doctrina de la prosperidad, lamentablemente muy difundida en nuestro continente y en otros continentes, pero sobre todo en el nuestro. Esta doctrina que considera que para que nosotros recibamos bendición hay que aportar materialmente, ¿no es cierto? Hay que pagar. O sea, si tú quieres milagro de Dios, tienes que ofrendar y tienes que sembrar. Esa es una doctrina perniciosa, es una doctrina bastante parecida a lo que se le critica a la iglesia de Laodicea. Y tal vez usted y yo conocemos iglesias con nombre y apellido y local de culto que hacen ese tipo de enseñanza, que enseñan de la doctrina de la prosperidad, y están en Bolivia, en Perú, en Centroamérica y en Estados Unidos. Y son iglesias que nosotros las podemos catalogar como afines y tienen el perfil de la iglesia de Laodicea. Pero nosotros no estamos para condenarles, amén. Estamos para reconocer que el Señor en su infinita misericordia les puede llevar al arrepentimiento, les puede llevar al conocimiento de su condición y de ahí se puedan arrepentir para que sean restaurados y reciban la promesa de la vida restaurada. Entonces, queridos hermanos, en este mensaje lo que prima a estas 7 iglesias no es la condenación, es llamar la atención para que haya una restauración. Amén. Cuando yo he escuchado las prédicas del pastor John de la semana pasada, he escuchado las prédicas de los hermanos en las casas del ministerio, le estamos dando un enfoque que también es interesante, de que este mensaje a las iglesias es un mensaje para las iglesias que somos cada uno de nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu, por lo tanto somos iglesia cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Somos iglesia porque somos altares de adoración, o deberíamos ser altares de adoración. Entonces también es válido que nosotros enfoquemos este mensaje a las iglesias como un mensaje personal y particular para aquellas personas que anhelan ser iglesia. ¿Tú eres iglesia, querido hermano? ¿Eres iglesia? ¿Te nutres de la palabra de Dios? ¿Tenemos una vida de iglesia? Es decir, ¿divulgamos el evangelio? ¿Tenemos un testimonio que glorifica y testifica de Cristo? Eso es lo que yo quería
explicar antes de empezar a hablar sobre la iglesia de Esmirna. Amén. No es la primera vez que nosotros compartimos sobre las iglesias, ya lo hemos hecho en anteriores oportunidades. Yo les pregunto a ustedes, habiendo dicho que estas iglesias son actuales y que hasta el día de hoy existen, ¿a cuál de las 7 iglesias pertenecerá la iglesia Cuerpo de Cristo, el Ministerio Remar? ¿Qué iglesia cree usted que nosotros somos? ¿Seremos la iglesia de Éfeso? ¿Seremos la de Esmirna, la de Tiatira, la de Sardis, la de la Odisea? ¿Cuál de estas 7 iglesias, por cómo vivimos, por cómo evangelizamos, es decir, por nuestra práctica cristiana, qué iglesia seremos? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Alguien se ha preguntado en qué iglesia nos enmarcamos nosotros de estas 7? Porque en alguna tenemos que estar, ¿eh? Dentro de alguna de esas 7 iglesias tenemos que estar. El pastor Miguel Díez, ¿sí?, dice que nosotros somos la iglesia de Filadelfia. Lo he escuchado varias veces, lo he leído en sus libros, y él dice que nosotros somos la iglesia de Filadelfia. ¿Qué dice usted, querido hermano? ¿Estará bien? ¿Será correcto? ¿O será demasiada vanidad? Bueno, estoy citando algo que yo ya lo he escuchado y lo he leído en los libros de nuestro amado pastor. ¿Será que somos esa iglesia? ¿Será que en realidad somos parte de esa iglesia que no es, a quien no se le llama la atención, al igual que la iglesia de Esmirna? Yo dejo esa pregunta para que usted, tal vez leyendo personalmente en su devocional personal el mensaje de estas iglesias, pueda identificar nuestro carácter como congregación, estoy hablando, y definir pues a cuál de estas iglesias nosotros pertenecemos, ¿no? Bien, ahora sí vamos a hablar sobre el mensaje a esta iglesia. Vamos al capítulo 2 del Apocalipsis. Vamos a leer los versículos 8, 9, 10 y 11. 4 versículos que están concentrados en este episodio bíblico, y allí está este mensaje a la iglesia de Esmirna. Lo tenemos, ¿verdad? Ahí está. Y escribe el ángel a la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y ahí cierra este contenido de la epístola, de la carta, del mensaje a la iglesia de Esmirna. Lo primero es que deja bien claro que el que escribe esta carta es Jesucristo, el que murió y resucitó. O sea, aquí claramente el que firma esta carta y lo reafirma aquí es Jesucristo. Por lo tanto, tendremos en poco esta palabra si sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será un mensaje menor si sale de la boca de quien murió y vive? Por supuesto que no. Es un mensaje que hay que tener muy en cuenta. Y luego le dice que conoce sus obras y que conoce su tribulación. Y efectivamente, la iglesia de Esmirna, al igual que otras iglesias, también fueron perseguidas.
El año 26, Jesucristo murió el año 33. El año 26, o sea, unos 7 años antes de la muerte de Jesucristo, el emperador Tiberio César se mandó a construir una estatua ahí en Esmirna, porque Esmirna en ese momento pertenecía a las provincias de Asia. Hoy Asia es un continente, ¿no es cierto? Uno de los 6 continentes. En ese momento Asia era una provincia del Imperio Romano. Hoy la palabra Asia comprende todo un continente. Y esa provincia estaba dominada en aquel momento por el Imperio Romano. Y el año 26 Tiberio César se manda a hacer una estatua para que sea adorada. Y en Esmirna se le rendía culto a una diosa griega, la diosa Cibeles, que es la diosa de la magia, de la hechicería, ¿no? Se le rendía culto a eso. O sea, había un culto pagano romano y había un culto pagano griego. Y ahí había una comunidad de judíos, vivían judíos en Esmirna. A ellos no se les exigía que adoren a esa estatua de Tiberio César, porque sabían que eran monoteístas y con ellos no se metían. Pero a los cristianos que empezaban a habitar en Esmirna sí se les exigía que hagan ese culto a la imagen pagana de Tiberio César, así como Nabucodonosor quiso que los 3, Daniel y sus amigos, rindieran culto y tributo a su imagen, ¿verdad? Entonces, efectivamente, los registros nos dan noticia de que a partir del año 70 aproximadamente empieza una persecución a la iglesia establecida en Esmirna. Una persecución muy terrible que le costó la vida a muchos hermanos, y años después, muchísimos años después, en el año 155 de nuestra era, en el año 155 de nuestra era, ocurre un hecho de persecución que termina con alguien, con la vida de alguien que fue discípulo del apóstol Juan. Este alguien se llamaba Policarpo y era uno de los obispos, es decir, de los pastores en la iglesia de Esmirna. Se había desatado tal persecución que el procónsul romano, cuando llega a Esmirna a juzgar a los cristianos porque no se sometían al señorío del Imperio Romano, manifestaban que Jesús es el Señor y no César. Entonces, en esta persecución, en el año 155 de nuestra era, Policarpo es acusado, ¿no?, de rebelión por no someterse a adorar al César, ¿no es cierto?, como lo hacían todos los cristianos de aquella época, ¿no? Entonces el procónsul romano, en esta persecución, teniendo ahí a Policarpo, le dice: bueno, ahora elige entre maldecir el nombre de tu Señor y glorificar el nombre del César, ¿no? Maldice a Cristo y glorifica a César. Y mira lo que le contesta Policarpo. 86 años era la edad que él tenía. 86 años hace que le sirvo y él, refiriéndose a Jesucristo, no me ha hecho nunca ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido? A mi Maestro, mi Salvador, Jesucristo, de quien espero mi felicidad, el que castiga a los malos y es el vengador de los justos. Este alegato a favor de su fe le costó obviamente la vida, ¿sí? Fue sacrificado. Cuando Jesucristo le habla al apóstol Juan en esta epístola diciéndole de la persecución, está hablando de una persecución real que ellos estaban sufriendo en ese momento. Y esa persecución se extendió por 200 años para toda la primera iglesia. Fue una larga persecución donde eran llevados al circo romano, ¿sí?,
a brindar un espectáculo allí y eran devorados por los leones, los primeros cristianos. En esa persecución murieron muchísimos hermanos en Roma y en otros países. Y de esa persecución está hablando aquí, ¿verdad? De que serían perseguidos, que entrarían en tribulación y verían hasta la cárcel. El día de hoy, querido hermano, nosotros tenemos hermanos que son parte de la iglesia perseguida. En el mundo hay una iglesia que es perseguida. Aquí, en nuestro continente, en Europa por lo menos, la iglesia cristiana evangélica, católica, el islam, todas las religiones son toleradas. Todas las religiones son toleradas. Vivimos en un estado laico y hay muchos países que son estados laicos, y los estados laicos tienen el deber de respetar a todas las religiones. Pero en otros países existen una iglesia perseguida, esencialmente en los países islámicos, donde predicar el evangelio cuesta la libertad y cuesta hasta la vida. En China, por ejemplo, en China se calcula que en la actualidad hay 100 millones de cristianos. Algunos dicen que puede ser 150 millones de cristianos. Bastante, ¿no es cierto? Pero hay que recordar que China tiene 1.500 millones de habitantes. Entonces, hay dos iglesias en China. Hay dos iglesias en China. La iglesia de las tres confesiones, que está tolerada y avalada por el Partido Comunista Chino, que el Partido Comunista Chino sabe qué es lo que predican, sabe cuáles son los ingresos que entran, les da las pautas de cómo se van a comportar. Si uno va a China, va a encontrar que hay iglesias cristianas, efectivamente, como nosotros. Esas son la iglesia tolerada por el Estado chino. Y aproximadamente esos son unos 70, 80 millones de creyentes visibles. Pero de manera subterránea, de manera oculta, está lo que se ha dado a llamar la iglesia en casas, que deben ser aproximadamente otros 80 o 90 millones de creyentes. Esa iglesia nadie la ve, esa iglesia ni siquiera el Estado chino sabe dónde existen, porque son familias que se reúnen en sus casas a compartir el verdadero evangelio. La otra, la iglesia visible, hace sus cultos, pero está sometida a los mandamientos y a los mandatos del Partido Comunista Chino, que le dice qué es lo que tiene que predicar, cómo debe predicar y cuál tiene que ser su posición favorable al Estado comunista que gobierna ese país. Pero la otra iglesia, la iglesia clandestina, la iglesia secreta, de la cual nos habló la semana pasada el pastor John, en Marruecos, donde uno tiene que meterse a una habitación, cerrar las ventanas, predicar en voz baja, cantar himnos muy bajo y saber con quién estás compartiendo el evangelio, porque claro, en los países musulmanes, ¿sí?, tanto como en la China, sobre todo en los países musulmanes, usted habrá escuchado hablar de la policía religiosa. En Irán hay la policía religiosa. Mira, aquí no tenemos eso, no está la policía de tránsito, está la FELCB, la FELCC, pero en Irán y en otros países musulmanes hay una policía que se llama la policía religiosa, así se llama. ¿Y a qué se dedica? A cuidar de que los fieles musulmanes no se pasen a otra religión. Investigan, siguen, persiguen y encarcelan a aquellos que encuentran sospechosos de haber salido de la fe musulmana. Y esa es una iglesia perseguida, querido hermano. Esa es una iglesia perseguida que hasta ahora existe. Es parte de esta iglesia de Esmirna, que son puestos en la cárcel, que son no tolerados.
Yo no sé, tú Kevin tal vez te acuerdas o tú Rocío, hay un hermano boliviano, ¿cómo se llama? Que repartía Biblias. ¿Cómo? Melo, ¿no es cierto? Él es un hermano boliviano y se casó creo que con una hermana mexicana, hace muchos años que no está en el país, pero es boliviano. Recibió un Melo, le dicen, no sé cómo se llama, y recibió una misión bien complicada, llevar Biblias a los países musulmanes. El año 2021 supe que él estaba preso no sé si en Turquía o en Siria, pero estaba preso en uno de esos dos países. ¿Por qué? Por llevar Biblia. Desde ella particularmente no hemos sabido qué es de su vida, pero sí, el año 2021, ¿no? Al finalizar la pandemia nos enteramos de que estaba preso en un país musulmán por llevar Biblias. Y hay una iglesia perseguida, hay un ministerio que se llama Ministerio de Puertas Abiertas, que usted lo puede ver en internet. Vaya, y ahí ese Ministerio de Puertas Abiertas habla de todos los hermanos que ahora están siendo perseguidos en el mundo, con nombres, con ministerio, cuál es su caso, cuál es su situación. Puertas Abiertas, vaya usted allí a ese ministerio y ahí va a encontrar cuál es la situación de esa iglesia que hace honor a esta iglesia, ¿no? Yo conozco de tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Aquí, hermano, está hablando de esa iglesia perseguida, de esa iglesia que nosotros ahora debemos amar, orar y honrar, porque también es parte de la iglesia. Por lo tanto, decíamos que estas iglesias existen hasta el día de hoy, y hay una iglesia de Esmirna ahora, que es pobre, que es perseguida, pero que sin embargo honra al Señor aún en su tribulación, aún en su dolor, aún en la persecución, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Porque esa iglesia honra a Dios hasta en la dificultad. Porque aquí viene el consejo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Porque hay una promesa, queridos hermanos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Y aquí es clave, querido hermano, hay dos elementos importantes de esta iglesia. ¿Cuál es? Su pobreza y su tribulación. Esa es la condición. Es una iglesia pobre, a diferencia de la iglesia de la Odisea, que dice ser, y tal vez sea una iglesia rica materialmente, pero aquí dice: tú eres pobre, pero en realidad eres rico. Está hablando de una pobreza o unas carencias materiales, pero habla de una riqueza espiritual. Amén. Mira, yo recuerdo que hace años había un hermano que estaba en proceso de rehabilitación y un día estaba escuchando la radio y salió molesto de la habitación y bueno, tampoco estaba muy bien centrado el hermano, no estaba en sus cabales, y dice, siempre lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo. ¿Y qué pasa, Carlos? ¿Qué sucede? Es que estoy escuchando la radio y siempre diciendo que Bolivia es un país pobre, que ya tienen que olvidarse de ese mensaje. Bolivia, ya me tienen aburrido con que Bolivia es un país pobre. Bolivia es un país pobre, querido hermano. Amén. Bolivia es un país pobre, con muchísima riqueza natural. Amén. Pero si tú comparas la economía de Bolivia con otros países, es un país pobre. ¿Y cómo te suena a ti como boliviano saber que vives en un país pobre? ¿Te molesta? ¿Te incomoda? ¿Como a Carlitos? Pero ¿qué si prolongamos un poco más la observación y decimos: pero de este país el Señor ha prometido que saldrá luz a las naciones?
¿Tú crees en esa promesa, hermano? Yo siempre la repito porque la creo, querido hermano. Que de Bolivia, mira, Bolivia, pequeña entre todas las, no dice pequeña, dice insignificante y pequeña entre todas las naciones, pero grande en el corazón de Dios. De ti saldrá luz a las. ¿Esa promesa a ti te sostiene, querido hermano, querida hermana, o no? Para mi práctica misionera aquí en el país, esa promesa a mí me sostiene, querido hermano. Me ayuda, me motiva, le da una razón de ser al trabajo que hacemos como ministerio aquí. Porque un día esa profecía, dicha en el año de 1972 por un siervo de Dios, Julio César Ruibal, esa promesa se va a cumplir, querido hermano. Amén. Se va a cumplir. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Poca convicción veo en el pueblo boliviano, ¿eh? Dale un fuerte aplauso al Señor, al que hizo esa promesa. Al que hizo esa promesa, querido hermano. Porque si en Bolivia tenemos una iglesia evangélica cristiana, es que Dios nos da la oportunidad de ser una nación rica espiritualmente. Amén. Amén. Que tal vez nuestra economía, que algún día esperemos que la economía del país sea mejor, por supuesto que sí. Y por la riqueza que tiene Bolivia, por supuesto que sí, podemos llegar a ser un país que tenga mejores condiciones de vida materiales. Pero hoy tenemos la oportunidad de nosotros ser del reino de los ricos, del reino de los cielos. Amén. De aquellos que son ricos espiritualmente, de aquellos que tienen fe, de aquellos que esperan a su Señor, de aquellos que creen en un reino de amor, de paz y de justicia. Mira, querido hermano, yo no sé si tú, pero en estos 45 días de conflicto, creo que todos hemos sufrido angustia, tribulación, dolor, tristeza, indignación. ¿Amén? ¿O ustedes no? Yo siempre digo que amo este país porque este país, cuando sufre, a mí me duele. ¿A ti te duele o no? A mí me duele lo que estamos pasando, querido hermano. He tenido días, horas de tristeza, de dolor, de ver la necesidad de otros, de ver cómo es posible que no se respeten nuestros derechos, ¿no es cierto?, a transitar, a trabajar. Bueno, no te voy a contar la historia porque tú también lo estás sufriendo, amén. Y eso te llena de tristeza, ¿o no? Te llena de impotencia, te llena ¿de qué pues? De bronca, digamos, ¿no? Y a veces da ganas de despotricar, ¿no es cierto? De hablar mal, de descalificar al que uno siente que le está agrediendo su economía, su libertad. La boca de uno quiere despotricar, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuántos aquí han despotricado? ¿Cuántos de quién han descalificado? ¿Amén? ¿O no? Pero muchos también hemos